El diario de Ana Frank, un testimonio de resiliencia, humanidad y memoria histórica. Annelies Marie Frank, conocida en español como Ana Frank, nació en Frankfurt del Meno el 12 de junio de 1929 y murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen en 1945. Ana, de origen judío y nacionalidad alemana, es reconocida mundialmente por el testimonio dejado en su diario, donde narró los casi 2 años y medio que vivió oculta de la persecución nazi en Ámsterdam, junto a su familia y otras 4 personas durante la Segunda Guerra Mundial. Tras ser descubiertos en su escondite, los 8 refugiados fueron arrestados y deportados a diferentes campos de concentración alemanes. Otto Frank, su padre, fue el único de los 8 en sobrevivir. Ana fue trasladada primero a Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y luego, a finales de ese mismo año, al campo de Bergen-Belsen, donde murió de tifus hacia febrero de 1945, apenas 2 meses antes de la liberación del lugar. En 1947, 2 años después de la guerra, Otto Frank decidió publicar el diario de su hija bajo el título La casa de atrás, Het Achterhuis en neerlandés, haciendo que su historia y legado llegaran al mundo entero. Haré que se escuche mi voz, saldré al mundo y trabajaré para la humanidad. Escribió Ana Frank en su diario el 11 de abril de 1944, y es evidente que su voz ha llegado. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones para mantenerte al día con todo lo nuevo para ti. La infancia de Ana. Annelies Marie Frank creció en una familia judía alemana de Frankfurt del Meno, en un ambiente donde convivían judíos y no judíos. En su infancia, Ana compartió juegos y amistad con niños católicos, protestantes y judíos. La familia Frank, de orientación judía reformista, mantenía algunas tradiciones de su fe sin seguir estrictamente sus prácticas. Edith, la madre de Ana, era la más devota de la familia, mientras que Otto, su padre, veterano de la Primera Guerra Mundial y empresario, se enfocaba en la educación de sus hijas. Con una gran biblioteca en casa, Otto fomentaba en Ana y en su hermana Margot el gusto por la lectura y el aprendizaje. Ana, con su naturaleza extrovertida y curiosa, contrastaba con Margot, 3 años mayor, conocida por su bondad y carácter reservado. Este contraste a veces hacía que Ana se sintiera menos valorada frente a su hermana, aunque su risa y energía la hacían destacar en su entorno. Antes de que la creciente hostilidad nazi afectara su vida, Ana disfrutaba de una infancia tranquila en Frankfurt, rodeada de familiares y amigos, e incluso viajaba a Basilea para visitar a su abuela paterna, Alice Frank. Su primo Bernhard la recordaba como una niña alegre, siempre sonriente. El 13 de marzo de 1933, semanas antes de que Hitler tomara el poder en Alemania, el partido nazi ganó las elecciones municipales en Frankfurt, desatando una ola de antisemitismo en la ciudad. Otto Frank entendió los riesgos que esto implicaba y decidió proteger a su familia. Ese mismo año, Edith y sus hijas se trasladaron temporalmente a Aquisgrán, donde vivía la madre de Edith. Otto permaneció en Frankfurt para cerrar sus asuntos hasta recibir la oferta de abrir una sucursal de la empresa alemana Opekta en Ámsterdam. Con esta oportunidad, se trasladó a los Países Bajos para iniciar el negocio y preparar la llegada de su familia, que, debido a las leyes del Reich, perdió su ciudadanía alemana al establecerse fuera de su país de origen. El exilio en Ámsterdam. En 1934, Edith Frank se trasladó con sus hijas Ana y Margot a Ámsterdam, donde su esposo Otto había pasado meses organizando su vida familiar y trabajando en su negocio. Se instalaron en el barrio de Rivierenbuurt, al sur de la ciudad, una zona habitada por muchas familias judías alemanas que buscaban seguridad en los Países Bajos, tras las crecientes tensiones en su país de origen. A pesar de las dificultades del exilio, Edith y Otto mantuvieron su compromiso con la educación de sus hijas. Margot asistió a una escuela pública, mientras que Ana fue inscrita en una escuela Montessori. Margot destacaba en matemáticas, y Ana desarrolló una pasión por la lectura y la escritura. Su amiga cercana, Hannah Goslar, recordaba cómo Ana escribía a escondidas, sin revelar nunca el contenido, algo que años más tarde inspiró un libro de Alison Leslie Gold. Jacqueline Van Marsen compartió también sus recuerdos junto a Ana. Durante los veranos de 1935 y 1936, Ana pasó unas vacaciones alegres con su tía abuela en Suiza. Otto Frank se encargó de dirigir la sucursal holandesa de la empresa Opekta desde 1933. En 1938 fundó otra empresa junto a Herman van Pels.
un amigo que también había escapado de Alemania con su familia. Esta nueva compañía se dedicaba a la venta de especias, y Otto trabajaba incansablemente para asegurar ingresos, mientras veía cómo el banco de su familia en Alemania, debilitado desde la crisis económica de 1929, era expropiado por el régimen nazi. En 1939, la abuela materna de Anna se mudó a Ámsterdam para vivir con los Frank hasta su fallecimiento en 1942. La familia fue testigo de la brutalidad del régimen nazi, cuando el hermano de Edith, Walter Hollander, fue arrestado durante la Noche de los Cristales Rotos y enviado al campo de concentración de Sachsenhausen, del que logró salir para reunirse con ellos en los Países Bajos. A pesar de estas noticias, Otto mantuvo la esperanza, describiendo estos incidentes como una fiebre pasajera, que, en su opinión, haría recapacitar a la gente. Sin embargo, su optimismo se desvaneció en 1939, cuando el ataque alemán a Polonia desencadenó la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judía exiliada en los Países Bajos comenzó a temer que la ambición expansionista de Hitler también alcanzara su nuevo hogar. En mayo de 1940, el ejército alemán invadió los Países Bajos, obligando a la rendición de las tropas locales y al exilio de la reina Guillermina en Londres. La ocupación nazi hizo evidente que los judíos en los Países Bajos correrían el mismo destino que aquellos en los demás territorios ocupados. Otto y Edith ya no pudieron ocultar la gravedad de la situación a sus hijas, quienes hasta entonces habían vivido en una aparente normalidad. Otto intentó repetidamente emigrar a Estados Unidos o Cuba, con el apoyo de su amigo Nathan Strauss, quien tenía contactos con Eleanor Roosevelt, pero todos sus intentos fallaron. Las restricciones a los judíos aumentaron rápidamente. Se les privó de derechos, se les apartó de la vida pública y finalmente Anna tuvo que asistir a una escuela judía, separándose de sus amigos. Para ella, una amante del cine y las estrellas de Hollywood, fue especialmente doloroso que le prohibieran ir al cine. Los judíos debían registrarse y entregar sus bicicletas, y cuando se les obligó a portar la estrella amarilla, muchos neerlandeses expresaron solidaridad. Para proteger su empresa de la vigilancia nazi, Otto nombró oficialmente a 2 empleados como responsables de la misma. El 12 de junio de 1942, en su cumpleaños número 13, Anna recibió un diario de su padre, un cuaderno de cuadros rojos y blancos que había visto en una tienda. Ese día, Anna comenzó a escribir sobre su vida familiar y escolar en neerlandés, sin saber que este diario se convertiría en un testimonio único de su experiencia. La casa de atrás. Otto había dispuesto un escondite en la parte trasera de su oficina, en el número 263 de Prinsengracht, siguiendo la sugerencia de un colega. Este edificio cercano a la Westerkerk no llamaba la atención y albergaba una construcción adicional de 3 plantas unida al edificio principal. En el primer piso había 2 pequeñas habitaciones con un baño. En el segundo, una habitación grande y una pequeña. Y en el último, una buhardilla accesible por una escalera de mano. El escondite se encontraba detrás de una estantería que disimulaba la entrada. Otto pidió ayuda a su secretaria Miep Gies, quien, junto a su esposo Jan Gies y los colaboradores Kugler, Kleiman y Beb Voskuil, asumieron el riesgo de ayudarlos. La situación se tornó crítica el 5 de julio de 1942, cuando Margot recibió una orden de deportación a un campo de trabajo. Ante esta amenaza, la familia Frank se trasladó de inmediato al refugio, cubriendo la distancia a pie para evitar ser vistos con equipaje. Poco después, la familia Van Pels se unió a ellos, y en noviembre de 1942, el dentista Fritz Pfeffer también se refugió en la casa trasera. Aunque habían esperado permanecer ocultos solo unas semanas, el escondite se prolongó por más de 2 años. Los 8 refugiados vivían en constante silencio y con el temor de ser descubiertos, lo que generaba tensión y conflictos personales. Anna tuvo que compartir su habitación con Pfeffer, lo que generó roces, especialmente con su madre. Para una adolescente con espíritu libre y deseos de independencia, esta convivencia forzada fue un desafío constante. Durante ese tiempo, Anna encontró en la escritura una vía de escape y un medio para explorar sus pensamientos y emociones. Reflejaba sus creencias, dudas y sentimientos, incluyendo sus impresiones sobre su padre, sus sospechas sobre el matrimonio de sus padres y su relación con Peter Van Pels. A pesar de que inicialmente lo veía como alguien tímido, con el tiempo surgió entre ambos una conexión especial.
Miep Gies y sus compañeros ayudaban a los refugiados con alimentos y noticias del exterior. A la hora del almuerzo, los ayudantes se unían a los escondidos. Y al finalizar la jornada laboral, cuando la oficina quedaba vacía, podían reunirse en la parte principal del edificio y escuchar la BBC. Las noticias sobre la guerra y las deportaciones eran cada vez más alarmantes, y Ana era consciente del peligro que enfrentaban. Arresto y fallecimiento de los ocultos. En la mañana del 4 de agosto de 1944, la Grüne Polizei, la Policía del Orden, ejecutó un asalto a la Achterhuis, el refugio donde la familia Frank y otros se habían ocultado. Bajo el mando del sargento de las SS Karl Silberbauer, de la sección IPUB 4 del Servicio de Seguridad, SD, el grupo de oficiales estaba compuesto por al menos 3 agentes de la Policía de Seguridad. Los ocupantes del anexo oculto fueron arrestados y llevados en camiones a un centro de detención para ser interrogados. Mientras que a Miep Gies y Beb Voskuil se les permitió regresar a sus casas, los demás fueron encarcelados. Tras el arresto, los prisioneros fueron transportados al campo de Westerbork, un campo de tránsito al norte de los Países Bajos, que hasta ese momento había recibido a más de 100.000 judíos. Al llegar allí, los Frank y los demás fueron clasificados como criminales por haberse ocultado y enviados a una zona aislada del campo conocida como los Barracones S. Se les prohibió usar su propia ropa y se les dio un uniforme azul con parches rojos y suecos. Aunque los hombres y las mujeres estaban separados en barracas distintas, tenían la oportunidad de verse durante las horas de descanso. El 2 de septiembre de 1944, los prisioneros fueron deportados desde Westerbork a Auschwitz. Después de 3 días de viaje, al llegar al campo, los hombres y las mujeres fueron separados para no volver a encontrarse. De los 1.019 nuevos prisioneros, 549, incluidos niños menores de 15 años, fueron seleccionados para ser enviados directamente a las cámaras de gas. Ana, quien tenía 15 años, fue una de las que sobrevivió a la selección, aunque pensó que su padre había muerto. Junto con las demás mujeres no seleccionadas para la muerte inmediata, Ana fue sometida a un proceso de desinfección, desnudada, rapada y marcada con un número en el brazo. Las mujeres fueron obligadas a realizar trabajos forzados durante el día, y por la noche fueron confinadas en barracones hacinados y sin calefacción. La propagación de enfermedades fue rápida, y en poco tiempo, la piel de Ana se cubrió de costras debido a la desnutrición y las infecciones. El 28 de octubre de 1944, el grupo fue trasladado nuevamente, esta vez al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde más de 8.000 mujeres, incluida Ana Frank, fueron enviadas. Edith Frank, la madre de Ana, no pudo acompañarlas y se quedó atrás. En Bergen-Belsen, las condiciones eran las peores debido al hacinamiento y las enfermedades. Ana tuvo la oportunidad de reunirse brevemente con 2 amigas, Hanneli Goslar y Nanette Blitz, quienes sobrevivieron a la guerra. Ellas contaron que Ana, calva y demacrada, les explicó que había perdido todas sus ropas por estar infestada de piojos, y aunque estaba muy enferma, su principal preocupación era el estado de su hermana Margot, que parecía más grave. Goslar y Blitz nunca llegaron a ver a Margot. Ana les informó que estaban solas, pues sus padres habían muerto. En febrero de 1945, una epidemia de tifus se desató en el campo y acabó con la vida de más de 17.000 prisioneros. Se dice que Margot, ya muy debilitada, se cayó de su litera y murió a consecuencia del golpe, y que pocos días después Ana también falleció hacia mediados de febrero. El campo de Bergen-Belsen fue liberado por las tropas británicas el 15 de abril de 1945. De los cerca de 110.000 judíos deportados desde los Países Bajos durante la ocupación nazi, solo alrededor de 5.000 sobrevivieron. De las 8 personas que se ocultaron en la Achterhuis, Ana, Margot y su madre, junto con la familia Van Pels y Fritz Pfeffer, no sobrevivieron al Holocausto. Ana y Margot murieron de tifus en marzo de 1945 en el campo de Bergen-Belsen, solo unas semanas antes de su liberación. Otto Frank fue el único miembro de la familia en sobrevivir. ¿Qué ocurrió con el diario de Ana? Gies y Voskuil encontraron los diarios de Ana Frank esparcidos por el suelo, junto a varios álbumes de fotos familiares. Gies, en su dolor, se propuso recuperar los escritos de Ana y devolvérselos cuando terminara la guerra. Al regreso de Otto Frank, Miep Gies le entregó el diario de Ana y él decidió publicarlo bajo el título El diario de Ana Frank, una obra traducida a más de 70 idiomas y un testimonio conmovedor de su vida y de los horrores de la guerra. La tragedia de los Frank, como la de tantos otros,
se suma al vasto sufrimiento vivido por millones durante el Holocausto. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!